Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir viendo mis videos o videotutoriales sobre el lenguaje Swift. Bueno, hoy veremos lo que es variables y constantes. Yo ya tengo aquí mi playground con los ejemplos o los ejercicios que vamos a ver durante este videotutorial. Ya saben, ustedes pueden crearlo por medio del menú File, New, Playground, Blank, damos Next, el nombre del tutorial, la ubicación y le dan crear. Como ya lo tengo creado yo, yo no lo crearé de nuevo. Bueno, iniciaremos con una breve descripción o definición de lo que es una variable. Se dice que una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor determinado que corresponde a un tipo de dato, soportado por el lenguaje de programación en el cual estamos trabajando, en este caso Swift. Y este valor tiene la característica de que se puede modificar. Bueno, en palabras menos entre técnicas y no técnicas. Digamos que pues todos usamos la computadora hoy en día. Y tenemos nuestra computadora un disco duro de 1 TB o 500 gigas, etc. Entonces al momento de crear una variable en Swift, eh, esta variable ocupará, digamos, 1 MB o un kilobyte de ese terabyte o esos 500 megabytes. Dependiendo, esto todo depende del tamaño y el tipo de dato de la variable. ¿Y qué es el tipo de dato? Una breve descripción: ¿qué es un tipo de dato? Pues en los diferentes lenguajes de programación, los tipos de datos son los enteros o integer, float, que son los decimales, doblo, que también son decimales pero más precisos, y los string, que son las cadenas de caracteres. Más adelante les explicaré un poco más. Entonces, esta variable ocupa un espacio en nuestro disco duro y al mismo tiempo esta variable se puede modificar en un futuro. Un claro ejemplo. Vamos a poner que estamos hacemos un archivo de Word, un archivo de Excel, y al inicio, no sé, pesa 10 kilobytes, 30 kilobytes. ¿Por qué? Porque hicieron una hoja. Lo guardan, entonces se guarda en su espacio en el espacio del disco duro. Posteriormente lo abren otra vez, lo modifican y ahora son 2 o 3 hojas. Ahora pesa 50, 80 kilobytes, etcétera. Entonces prácticamente eso vendría siendo una variable en, en lo que es el modo técnico o en una computadora. Bueno, espero haya quedado entendido. Si no, no hay problema. Con gusto dejen sus comentarios abajo y les aclaré las dudas. Pero me imagino que mientras vamos en el proceso del videotutorial se irán aclarando. Bueno, para poder utilizar nuestras variables tenemos que declararlas y asignarles valores. Para poder declarar las variables en Swift necesitamos declararlas con la palabra reservada var. ¿Qué es una palabra reservada o keyword? En los lenguajes de programación son muy comunes las palabras reservadas, las cuales se utilizan o ya vienen predeterminadas como funciones para que el mismo código o el compilador reconozca y haga la función esa. En este caso, la función de que nosotros pongamos la palabra var es que va a crear una variable en el lenguaje Swift. En otros lenguajes también se usan. Hay veces que en otro lenguaje no es necesario poner la palabra var. Automáticamente con que pongas el nombre de la variable se pone, detecta el lenguaje o el compilador que estás creando una variable. Bueno, para crear una variable
hay tres formas. La primera, como habíamos dicho, se tiene que poner la palabra var, el nombre de la variable. Aquí vamos a modificarlo un poquito, porque en Swift se recomienda que seamos los más específicos al momento de crear una variable, una constante, una función, etcétera. ¿Para qué? Para que sepamos de lo que trata. ¿Ok? Entonces, creamos con la palabra var el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de dato, como ya he dicho, en este caso ser entero, el signo de asignación o el signo de igual, y le asignamos el número 1. Entonces, esta variable tiene el nombre número 1 y el valor 1. La otra forma para crear una variable es igual la palabra var, el nombre de la variable, el signo de igual y el tipo de dato y los paréntesis. Aquí estamos creando la variable, pero no le estamos asignando ningún valor. Como si se fijan, aquí en nuestra barra lateral, aquí ya le asignó el número 1 a la variable número 1, pero el número 2 le está asignando el 0. ¿Por qué? Porque no le hemos asignado nada. Posteriormente, aquí en la línea 11, a la variable número 2 le estamos asignando el número 5 y aquí cambia. La tercera forma de poder asignar o crear una variable es igual a palabra var o la palabra reservada, el nombre de la variable, el signo de igual y le ponemos directamente ya el valor. Y si se fijan aquí ya lo reconoce. Lo bueno de Swift es que nosotros podemos hacer esto y automáticamente Swift detectará qué tipo de dato le va a asignar. En este caso le va a asignar entero. Vamos a ver algo, después lo veremos, pero vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sabemos que Swift asignó el entero? ¿Se fijan? Le está diciendo que la variable número 3 es entero. Aquí igual, la variable número 2 es entero. Bueno, esas son las formas de declarar y asignar variables. Espero haya quedado aclarado o no haya ninguna duda. De todos modos les digo, dejen sus comentarios o durante el transcurso vamos a ir se van aclarando las dudas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la definición de constante. Constante es lo mismo que las variables, o sea, va a ocupar un espacio en memoria ese valor. La única diferencia es que este dato o valor no lo podemos modificar. Siempre se queda con el valor inicial que le asignamos. O sea, digamos, un ejemplo. Estás haciendo un programa y tú creas una variable, una constante, no sé, algún dato que no tengas que modificar, no sé, la edad, un decir, o el domicilio, un decir. Entonces tú lo puedes crear con eso y puedes crear una constante con ese dato y ya no se va a modificar o al momento de que alguien lo quiera modificar le va a marcar error, que más adelante veremos. Para asignar o declarar las variables es casi igual, es igual que diga, para declarar o asignar las constantes es igual que las variables, nada más que salvo una opción. Igual. Aquí se tiene que declarar con la palabra reservada let. Aquí el compilador detecta que vas a declarar una constante. Igual el número, que diga el nombre de la variable. Como les dije, lo más específico que podamos. El tipo de dato, en este caso float. El float son decimales. Vamos a poner. Y aquí ya detecta. Bueno, está corriendo. Me va a marcar error. Déjenme. Para que no marque error. Vamos a correr aquí. Aquí está.
245, ya tiene 245. Esta es como la primera opción, de las variables. También se puede crear constantes. Otra forma de crear constantes es igual la palabra LED, el nombre de la constante, y le asignamos directamente el valor. Aquí, por ejemplo, 45, vamos a ponerle 4534 para que se vea el float. Se miran aquí. Igual, aquí podemos ver que es un doblo. Bueno, aquí le asigno doblo. Ahorita vamos a ver los tipos de datos. Y aquí es un float. Bueno. Si se preguntarán, ¿por qué no lo hacemos como esta opción? Bueno, no lo hacemos porque nos va a marcar error. Mira, vamos a crearlo. LED número 6. Integer. Ok. Aquí no hay problema. No me está creando ningún tipo, no me está creando nada. Error. Pero al momento de que veamos asignarle un valor, es cuando marca el error. No puede asignar valores. Número 6 es una constante. Entonces lo que tenemos que hacer nos dice, vas a cambiarlo a var. Entonces ya sería una variable. Por eso no podemos asignar o declarar de esa forma. Bueno, vamos a seguir. En las variables, las constantes son sensibles al momento de declararlas con mayúsculas o minúsculas. ¿A qué se refiere eso? Y también las funciones y otro tipo de declaraciones en Swift. Vamos a hacer. Tenemos una variable edad con minúscula, la cual le asignamos un valor entero. Y tenemos una constante edad con mayúscula, que es una cadena de caracteres. Entonces, si se fijan, son diferente variable o diferente constante. Si mandamos imprimirla, pues nos va a traer el número 30. 30. Y si mandamos imprimir edad, nos va a traer 30. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros crear nuestras variables y constantes. O al momento de mandarlas llamar, porque son sensibles. No podemos combinar bueno, sí las podemos combinar, pero al momento de quererlas utilizar hay que tener cuidado de utilizarlas. Porque si tenemos dos variables, como en este caso, o una constante y una variable, pues ahí se hará un desastre al momento de querer ejecutar la aplicación del programa. Ok. Ahora vamos a ver las modificaciones de valores. Como había dicho en un principio, las variables, como su nombre lo indica, sus datos son variables, entonces se pueden modificar en un futuro, pero las constantes no. Como su nombre lo dice, constante, o sea, siempre va a ser el mismo número o el mismo valor. ¿Ok? En este caso, la variable número 1 al principio tenía 1 y ahora lo cambiamos a 50. Y vamos a hacer un ejemplo de que sí lo cambia. Print número 1 nos da 1, pero después de asignarle el valor 50, lo cambia. ¿Se fijan? Igual con el número 2, la variable número 2 tenía asignado el número 5, ahora lo asignamos el 80. La variable del número 3 tenía asignado el número 10 y ahora lo cambiamos al 100. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean que no podemos modificar las constantes. La constante número 4, aquí este es un float y el número 5 es un doblo. Aquí
vale 2.45 y aquí el número 5 vale 45.34. Entonces queremos modificar el valor y nos va a marcar que no podemos cambiarlo, que nos pide que cambiemos el tipo de constante a variable. Vamos a hacerle caso, vamos a cambiarlo, por ejemplo, para que vean que aquí sí ya nos va a dejar. ¿Se fijan? Ya no marcó error, pero en esto sí porque no lo cambiamos. Entonces, para que vean que en los constantes no podemos cambiar los valores. Esos son, como se dice, constantes. Siempre van a ser lo mismo desde que se crea, desde cuando se asigna. Ok. Cuando nosotros creamos constantes o variables, esas mismas constantes o variables las podemos asignar a otras variables o constantes. ¿Ok? Pero no podemos asignar constantes o variables de diferente tipo de dato, de que sean float o int. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. El número 1 es del tipo int. Aquí está. Y el número 5 es del tipo doblo o decimal, en pocas palabras. Entonces nosotros queremos asignarle el número 5 al número 1. Y aquí nos marca un error. Dice que no podemos, porque el número 5 o que no podemos asignar un valor decimal a un valor entero, en pocas palabras. Y nos da la recomendación de que el número 5 lo reemplacemos con o lo cambiemos o convertamos a int y nos va a dejar asignarlo. Esto lo veremos un poco más adelante, nomás con más detenimiento. Ahorita nomás es un breve ejemplo. Si se fijan, aquí ya nos dejó. Ahora, número 1 vale 45. Antes valía 50, ahora vale 45. Aquí sí nos dejó. Pero por ejemplo, digamos si queremos asignar el número 1 al número 2, lo queremos asignar el número 1, sí nos va a dejar, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque son dos enteros. Ahora número 1 vale 80. ¿Ok? Este número es el que modifica o la variable que se modifica, pero este nunca se modifica. Este sigue siendo un decimal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Aquí. ¿Se fijan? El número 5, si lo cambiamos entero, son 45. Entonces lo asignamos al número 1 y ahora vale 45 el número 1. Pero el número 5 sigue valiendo 45.34 porque es un número decimal. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de datos. En los diferentes lenguajes de programación hay los tipos de datos básicos, que son el int o integer, o que son los números enteros, los string o las cadenas de caracteres, o los caracteres solos. ¿Qué son las cadenas de caracteres? Son, en pocas palabras, son palabras, valga la redundancia, son palabras que tú vas a asignar a una variable. Ahorita veremos unos ejemplos. El tipo de dato float, que son números decimales, y el tipo de dato double, que también son números decimales, pero son más precisos o más largos en pocas palabras. ¿Ok? Ay, perdón. Bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos para que vean cómo estamos, la declaración y la asignación de valor. Aquí estamos asignando o creando una variable de nombre, valga la redundancia, del tipo string, y le estamos asignando una cadena de caracteres de José. Lo imprimimos y aquí nos trae José. Esta es de la forma más larga para el momento de declarar una variable. De la forma mediana larga es igual. Nombre de la variable, la palabra var, el nombre de la variable
el tipo de dato y aquí ya le estamos asignando el dato o el valor. Si se fijan, creé o hice nombre con minúscula y nombre con mayúscula. Entonces al momento de imprimirlo o mandarlo llamar, son diferentes datos, José y Alberto. Son dos variables diferentes, como les había comentado anteriormente. Es muy sensible a lo que son las mayúsculas y minúsculas. Aquí estamos creando otra variable del modo más sencillo o más corto. Y le estamos asignando el valor de Ricardo, otra cadena de carácter. Y si se fijan, lo estoy creando con la N mayúscula y la O mayúscula. Y es otra variable diferente. Vamos a imprimirla para que vean. Aquí está. Bueno, eso no lo mandamos a imprimir, por eso no aparece en consola. Aquí está José, Alberto, Ricardo. Tres variables diferentes que son homónimas o suenan igual. ¿Ok? Aquí tenemos otra declaración. Ahora esto es constante, pero se llama igual nombre, pero tiene la E mayúscula. Es del tipo string y el valor es Eduardo. Aquí estamos creando otra constante, pero ahora con la O mayúscula nada más y le estamos asignando el valor de Juan. Y si la mandamos a imprimir, aunque se escuche igual, es variable diferente. Por eso les digo, hay que tener cuidado al momento de declarar las variables y al momento de llamarlas. Mejor dicho, al momento de declararlas. Aquí está, nombre, 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 nombre. Son 4 variables, bueno, son 5 variables, 3 variables y 2 constantes que suenan igual, pero que son diferentes. ¿Ok? Un ejemplo de variable tipo float, por ejemplo el pi, 3.1416. La declaramos, le damos el nombre, el tipo de dato y le asignamos valor. ¿Ok? Otro del tipo float, variable, de la forma mediana de declarar. Nombre, bueno, la palabra reservada var, nombre, tipo de dato, posteriormente le asignamos el valor. ¿Ok? Aquí, igual, de la forma más corta, variable, nombre, precio, le asignamos el valor. Constante, nombre, velocidad, le asignamos el valor. Constante, nombre de la constante, tipo de dato y le asignamos el valor. ¿Ok? Si se fijan, al momento de nosotros crear cadenas de caracteres o variables tipo string, las ponemos entre paréntesis para que el compilador, o mejor dicho, el compilador nos exige que tiene que ser entre paréntesis, si no nos marcará un error. A diferencia de los números enteros, que en este caso números enteros, o números flotantes, o doblots, o decimales. ¿Ok? Bueno, esto es todo por este video tutorial. Espero haya quedado, me haya dado a entender o si haya sido claro. Si en dado caso tiene alguna duda, algún comentario, háganlo saber en los comentarios del video. Para aclararlos en el siguiente video tutorial. Espero les haya gustado, repito. Si es así, pues denle like, suscríbanse al canal y compartan el video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video tutorial.